Estamos en línea con el licenciado Cristian Russo, que integra lo que es el GEA, la guía estratégica que sigue atentamente los cultivos a través de la Bolsa de Comercio de Rosario. Cristian, Luis Ius y Marcelo Brusellini te dan la bienvenida a una jornada productiva. ¿Cómo te va? Bien, perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación a esta charla, así que bueno, es un gusto estar charlando con ustedes. Pero Cristian, veníamos charlando con Marcelo que hemos tenido un paso de un muy húmedo aquí, sobre todo en el sur de la provincia de Santa Fe, a este frío, ¿no? Y sin precipitaciones importantes. ¿Cómo ven ustedes la campaña, el clima? ¿Cómo afecta esto a toda la producción? Bueno, vos sabés que es interesante plantear esta situación porque, bueno, estamos en un momento en que acá en la región núcleo estamos ya con un 60, casi te diría 70% del trigo sembrado. Estábamos empezando a sentir un poco la falta de agua de una manera más localizada desde el oeste. Estamos hablando que ya en el centro y norte de Córdoba, bueno, sabíamos que se estaban parando las siembras de trigo la semana pasada. Acá se empezaba a acordar un poco por la falta de agua. Lo que estamos notando acá es que venimos mucho mejor que hace un año. Ya estábamos dando de baja más de 200.000 hectáreas trigueras. Acá pensamos todavía que se van a poder conseguir lograr, bueno, estamos hablando acá del núcleo de unos 7 millones, para contarle a la gente, es un poquito más de trigo que el año pasado, un 2,5% más. A nivel de Argentina también estamos hablando de un 3% más, pero son números importantes porque son números que, bueno, que plantean siembras que son récord, tanto acá como a nivel local como a nivel país. Y bueno, queríamos ver si esta vez el agua, como vos decís, nos sigue acompañando un poquito más para lograr todas las siembras. De todas maneras estamos bien, ¿por qué? Porque la tercera semana de mayo llovió muy bien. Esa fue una lluvia casi estratégica que no tuvimos el año pasado, que es un poco estuvimos hablando de entre 40 y más de 100 milímetros, más recostado en el este, pero acá en Santa Fe llegó a Buenos Aires, llegó a La Pampa, llegó a Córdoba en el sur de la provincia, así que bueno, eso nos dio margen. Después tuvimos la primera semana de junio y como vos decís, Luis, se cortó, entró esta masa de aire muy fría que nos va a dar estabilidad. Vamos a estar probablemente con 5 o 6 días que no sepamos nada de las lluvias. Después, por otro lado, lo que estábamos viendo era que estaba entrando la humedad hasta hace unos días. Hay una corriente cálida en el Atlántico, en las costas del sur de Brasil, que nos está inyectando humedad, lo cual podría capitalizarse con nuevas lluvias en la segunda quincena de junio. De todas maneras, un poco por esas lluvias que te contaba, esperamos que tal vez, si en Córdoba no se pueden llegar a sembrar algunas hectáreas de trigo, se puedan hacer en Santa Fe, en Entre Ríos, en Buenos Aires, en La Pampa, que esté compensando un poco ese número de hectáreas que tal vez no se logre materializar, por ejemplo, en Córdoba. Cristian, la información que recibíamos en las últimas semanas era que se especula con una siembra, no sé si récord o histórica o con esa denominación, y se estimaba algo de 6,5 millones de hectáreas. ¿Está bien? Bueno, vos sabés que ese es el número de la campaña pasada, es un más todavía, 6,7. Estamos hablando de 6,7. El año pasado, lo que estábamos planteando, lo que Argentina tenía el desafío, ¿no? Que nos mató la falta de agua, pero estábamos hablando de 7 millones de hectáreas. Nunca Argentina había sembrado 7 millones de hectáreas. Sí, bueno, como vos decías, el año pasado sembramos 6,5. Este año estamos con ese desafío, un poquito más, 6,7. No estamos hablando de un gran hectárea como el año pasado, estamos hablando de un poco más. Lo que sí estamos hablando ya en este momento de que el productor está muy con la vista clavada en el maíz. Estamos hablando de que la precampaña del maíz ha adelantado muchísimo, algo que resulta histórico para que en junio ya estemos hablando del maíz y estemos hablando con los ingenieros agrónomos que nos están contando que los principales híbridos de maíz ya es muy difícil conseguirlos. Se está haciendo difícil conseguir semillas de maíz, los calibres más buscados empiezan a desaparecer y todo esto en general suele pasar en julio. ¿Pero por qué estamos hablando de esto? Porque el productor se adelantó.
con los precios que hubo, el productor realmente quiso aprovechar los precios, la comercialización está muy avanzada y se ha volcado a calzarse en insumos y sobre todo en insumos de maíz. Por eso es algo histórico, estamos hablando de una campaña de maíz que esperamos que crezca un 5% ya a nivel país y también otro récord. Lo que pasa es que estamos hablando de que las gramíneas, lo que es trigo y maíz, vienen creciendo desde los últimos 7 años y este es un año donde vuelve a fijarse esa tendencia. Por eso seguimos hablando de campañas récord, de volumen récord, un volumen de 54 millones. Para contarle a la gente, Argentina lo máximo que produjo fueron 51,5 y con muchas más áreas. Y de repente si tenemos un buen año en maíz, porque eso lo estamos hablando con un rinde promedio, pero si tenemos un buen año en maíz, de repente podría ser un desafío logístico impresionante para Argentina, porque con ese hectareaje no estaríamos muy lejos de las 60 millones. Pero bueno, buenas noticias que están sucediendo en el agro, que está bueno contarlas, porque bueno, en Argentina, en un momento tan delicado como este, no pasando de esta semia con este invierno, que bueno, se abre, se cierra, se corta todo, bueno, por lo menos la buena noticia viene en el campo y bueno, volúmenes realmente muy, muy importantes, que aparte vienen muy bien porque, bueno, en el campo hablar de trigo y de más rotaciones, y eso a la larga es de más sostenibles, así que son buenas noticias. Pasa que el productor siempre pensando en la siembra de fina, pensando en las próximas, en los próximos meses, si bien el clima es muy impredecible, ¿no? Poder decir de acá a 2 meses y medio qué es lo que puede llegar a pasar, pero ¿cómo ven ustedes este invierno? Si va a ser un invierno más neutral, si vamos a tener un ingreso de primavera con lluvias o volveremos a lo que se conoció al principio de año como el fenómeno de la Niña. Luis, vos sabés que eso es el pan nuestro cada día en lo que es el productor. Venimos de 2 años donde Argentina la pasó realmente mal con el clima. También otra cosa que ayudó el maíz se comportó muy bien, ¿no? Esto es un combo, ¿no? que bueno, que estamos viendo, ¿no? Pero vos sabés que la sorpresa que nos llevamos este año es que prácticamente el manejo que se hace es apuntando a que la falta de agua se dé en enero, y este año se dio en febrero, y realmente eso nos dejó muy mal parados con la soja, y como vos decís, mucho de esto tiene que ver con este fenómeno de la Niña, un fenómeno que se anticipó ya el año pasado. Estábamos ya empezando a hablar de la Niña a esta altura, y siendo que estábamos con un escenario de la Niña, la producción, la siembra de maíz fue más importante de lo que esperamos. Por eso, bueno, estuvimos haciendo un estudio con imágenes satelitales pero bueno, respondiendo a lo que vos me decías, estamos viendo que estaríamos en una neutralidad. El escenario de la Niña estaría alejándose, no es definitivo. Hay algunas señales que hay dando vueltas que hay que revisarlas, pero bueno, todavía es muy temprano para tener una idea de lo que va a pasar en la campaña gruesa. Pero por ahora estamos esperando que en el invierno sea un invierno neutral. Estamos esperando que sea menos frío, tal vez un poco más moderado por esta cuestión del Atlántico que estábamos comentando, y también que se acerque este invierno a lluvias más normales. Realmente fue muy atípico lo que pasó el año pasado. En agosto estábamos hablando de una sequía impresionante, una de las peores sequías de los últimos 10 años en Argentina. Así que bueno, esperemos para el trigo, para lograr esos 20 millones que hablábamos antes, que tengamos un invierno mucho más benigno. Vamos hacia eso. Por ahora no hay señales específicas de una Niña, así que buenas noticias para el trigo y el maíz. Cristian, te aprovecho ahora porque vos estás en general a través de tus audios, y hoy en una entrevista en directo nos hablas de las estimaciones, de las perspectivas o cómo avanzó la siembra, etcétera. No sé si lo sabés, o a lo mejor sí, este programa lo reproducen radios amigas que están en Teodelina, en San Cristóbal, en Barrancas, en Florencia, allá bien en el norte de la provincia de Santa Fe. Conta a nuestra audiencia, ¿con qué herramientas tecnológicas ustedes estiman todo esto que estiman? Bueno, vamos a contarle un poco a la gente. Nosotros, vos sabés que cuando estabas nombrando las localidades a las que te haces referencia, vos sabés que tenemos muchos agrónomos, en Teodelinas,
Barrancas. En algunas de estas localidades también tenemos estaciones meteorológicas, y una de las cosas que, bueno, cuando arrancamos con este proyecto en la bolsa, acá, digamos, la región núcleo se seguía con 3 estaciones meteorológicas oficiales, y es una región muy importante, bueno, y una de las herramientas muy importantes que tenemos es esta cuestión de seguirle el pulso día a día con lo que pasa, ¿no? Y pusimos, bueno, nosotros en la región núcleo tenemos instaladas 36 estaciones meteorológicas que, bueno, que nos permiten seguir con una lupa lo que pasa acá en la región núcleo, que, bueno, es tan importante y se impacta tanto a nivel nacional. Y después con esos datos de las estaciones y otros seguimientos que tenemos a nivel nacional, nos la pasamos haciendo muchas veces mapas de agua en el suelo. Por eso, bueno, vamos siguiendo mucho lo que pasa. Vos sabés que hablar de milímetros en Argentina es después hablar de cristales en los cultivos y después en dólares. Así que, bueno, por eso la importancia de seguir tan de cerca lo que pasa con las lluvias, porque después evidentemente está la consecuencia de lo que pasa. Así que, bueno, gran parte de lo que hacemos tiene que ver con un trabajo también, bueno, cuando hay gente de Aielo, bueno, yo tengo un amigo personal que nos pasa información de lo que pasa en todo el país cada día. Y después otra cosa que también hemos incorporado hace un par de años, que esta cuestión de las imágenes satelitales ha cambiado la tecnología muchísimo. También algunos escucharon hablar, bueno, del Google Maps seguro, pero del Google Engine tal vez un poco menos. Hay unas plataformas ahora que son realmente muy, muy poderosas y que estamos utilizando imágenes satelitales para, después de la encuesta, después de las charlas que tenemos con los productores, ver con los satélites, ver cuánto es el hectareaje que se siembra en la región núcleo de soja, maíz y trigo. Y este año nos llevamos una sorpresa linda, porque lo que vimos que había mucho más maíz que soja. Esta tendencia que te hablaba, ¿no?, de que el maíz va cada vez va ganando hectareaje, y la soja cada vez se va sembrando menos. Ya estamos hablando de que se estarían sembrando más de 100.000 hectáreas menos este año, ¿no? Así que, bueno, esas son un poco las herramientas. Pero otra cosa que también siempre digo, que más allá de las herramientas digitales, que toda la modernidad, toda la tecnología, nada reemplaza hablar con la gente, nada reemplaza tener la oreja siempre atenta y escuchar lo que se dice en cada lugar, bueno, de Santa Fe, de Buenos Aires, Córdoba, bueno, todo el seguimiento que hacemos muy, muy importante en la región núcleo y en el resto del país. Cristian, vos decías que, bueno, son muy buenas noticias, obviamente, para el sector agropecuario, que se sigan incrementando no solamente la superficie, sino también la cantidad de hectáreas implantadas de los principales cultivos. Y nosotros charlábamos con Marcelo anteriormente que hay preocupación porque, unido a la situación climática, tenemos un río muy rico, pero que lamentablemente las lluvias no ayudan, y ahí ya hay preocupación, ¿no?, en este sentido, ¿no? La bajante del Paraná ya es muy pronunciada, porque no se producen lluvias, no solamente, digamos, acá en Rosario, sino en las cuencas que permiten que ese caudal, digamos, se incremente. Yo creo que en estas informaciones importantes para el sector también pueden ser consolidadas o no con un repunte del río y de su caudal, ¿no? Totalmente. Entonces, que tan es así que nos cambió nosotros, bueno, lo que es un poco el litoral antes, cuando no hay regiones tan importantes desde el punto de vista de los cultivos que seguimos, que es soja, trigo y maíz, en provincias como Corrientes, como Misiones, pero en realidad cuando llueve en Corrientes, Misiones, muy importante después para el río Paraná. Después también hay otro componente, ¿no?, que es lo que pasa con el agua que nos llega de Brasil, ¿no?, cómo nos abren las compuertas, y bueno, también lo que pasa con las lluvias en Brasil. Y bueno, todo forma un conjunto muy importante. Después lo vemos en la cuestión de los barcos acá, que es nuestra puerta de salida al mundo. Nosotros lo que estábamos viendo es que vimos una recuperación de agua. De hecho, bueno, las últimas lluvias que acá fallaron en la primera semana de junio, vimos que hubo lluvias bastante interesantes de 40 a 100 milímetros en la parte de Entre Ríos. Bueno, en Oberá estamos hablando de registros de casi 100 milímetros. Es una parte de la ecuación, no toda, pero es una parte de la ecuación que estamos siguiendo, y que, bueno, dentro de todo vemos que estamos mejor que el año pasado. Por supuesto, el resto de la ecuación está en lo que pasa en Brasil. Esta corriente que te contaba, esta corriente que es esta corriente
cálida que tenemos en el sur de Brasil, generalmente bien asociadas a lluvias, generalmente es una buena noticia para el río, pero bueno, tuvimos una sequía que fue histórica, tuvimos muchos meses, bueno, un dato tonto, pero un dato para contarle a la gente, no tan tonto en realidad, en Rosario el año pasado llovieron, de los 1000 milímetros que tienen que llover, llovieron un poquito más de 510 creo que es el número, ¿no? El año pasado acá en Rosario fue un año frío, pero fue un año seco, un año casi más propio de la provincia de Mendoza que la provincia de Santa Fe, ¿no? La verdad es que fue muy crítica la falta de agua. Venimos con otro año también a cuestas, que también dejó poca agua en la Mesopotamia, y bueno, lo estamos sintiendo. Yo creo que vamos a hacer una recuperación, pero una recuperación que va a ser muy, muy paulatina, ¿no? Así que bueno, por lo pronto también es una buena noticia esto de la Niña, no tener la Niña a la vista, y bueno, ojalá que sea una recuperación, porque la verdad es que es nuestra puerta hacia el mundo. Cristian, la verdad que es muy valiosa la información que ustedes generan, incluso para el productor que tiene que hacer estos análisis previo a una siembra, si siembra trigo o si aguanta hasta agosto, septiembre y hacer un maíz de primera, o si siembra trigo y después se juega con una soja o un maíz allá tardío. Bueno, son todas esas especulaciones, y tener esta información que ustedes generan, perspectivas climáticas de humedad, etcétera, es muy, muy valioso en el momento de tomar una decisión de estas características. Sí, bueno, tratamos la verdad es que el agua es importantísimo. Vos fíjate que no dejamos de hablar tanto del agua del río, tanto de las lluvias, de lo que se espera para este invierno, y el agua es algo fundamental, y muchas veces el río nos dejó una mala experiencia el año pasado. Lo que estamos viendo es que tiene buenos precios, pero el maíz está con mejores precios, y bueno, un poco esta conversación que viene tan ágil está inclinando la balanza más hacia el maíz. El año pasado es como que estábamos esperando que sea el año del trigo, ¿no? Lamentablemente esta sequía nos pasó por arriba y terminamos con números desastrosos en la región pampeana, excepto Buenos Aires, que explotó. El resto, la verdad, de las provincias bolivianas la pasamos muy mal, y este año estamos hablando del maíz, y todo lo que estamos esperando es una recuperación del agua, porque bueno, al final estamos hablando de estadísticas, pero lo que viene haciendo el tema con las estadísticas es hacer que no se cumplan. Así que bueno, es una preocupación muy importante. Terminamos hablando del agua, y bueno, y es el tema que nos domina, porque nos dictamina cada cosa que nos pasa. Bueno, incluso acá en Santa Fe estábamos viendo que en algunos lugarcitos estaba empezando a dejarse de sembrar el trigo, ¿no? Y bueno, es el gran tema. Para muchos el agua, y me sumo en ese concepto, es el recurso más escaso que tiene el productor agropecuario o en los sistemas, ya que los otros recursos los puede aportar. El tema de la lluvia es más complicado. Luis. Totalmente, y cada vez muy impredecible. ¿Quién te iba a decir que febrero, por segundo año consecutivo, te iba a fallar? La tercera semana de febrero es fundamental para la soja, te cambia el dólar a nivel país, nada más y nada menos. Y es el segundo año que no falla, y estadísticamente no suele fallar la lluvia. Por eso los productores ya no están, pero ¿qué pasa? Enero, ahora es febrero, ¿y cómo se le hace? ¿Cómo hay que apuntarle el manejo productivo para ganarle? ¿O cómo hubiese que haber sembrado este año para ganarle a esta sequía? Son preguntas realmente muy difíciles, ¿eh? Sí. Creo, Cristian, que es importante lo que venimos charlando, ¿no? El tema del agua, porque en estos tiempos donde se hacen tantos seminarios cuando los productores han tomado conciencia de la importancia que es fertilizar y sumar nutrientes a los suelos y todo eso, digamos, sin el agua suficiente, después llegan los cultivos con problemas de malezas que a veces se tornan muy resistentes y con muchas enfermedades que afectan a los cultivos. Bueno, vos sabés que, Luis, ese es otro tema de por qué se está sembrando más maíz. El productor de soja está afrontando malezas que son muy complicadas de sacarse de encima. Los tratamientos para realmente ser efectivos son muy caros. Hay que hacer muchas aplicaciones. Después tenés que sumarle toda la complejidad que tiene hacer aplicaciones. Y el maíz, bueno, es eso. Es un cultivo que realmente es caro, pero una vez que se logra una buena implantación,
bueno, tienen menos problemas, menos cuestiones que con las aplicaciones, es un cultivo como más limpio en ese sentido, ¿no? Y también, bueno, que se comportó muy bien en estos dos últimos años, pero la verdad es que está jugando otra cosa que hace que la gente también esté cansada un poco, esté pensando en cada vez reducir más la soja, aparte de que los márgenes son menores, es este problema que vos decís de las malezas y de las aplicaciones. Cristian, te agradecemos esta comunicación con una jornada productiva y por supuesto agradecerte a vos y a todo el equipo que siempre nos nutre con una información tan importante que abarca a toda la provincia, porque a través de las emisoras amigas llegamos a casi toda la provincia de Santa Fe y eso es importante que nuestra audiencia sepa de cómo estar preparado y cómo está la situación climática para los cultivos. Bueno, nosotros siempre somos los agradecidos, nos encanta charlar, porque bueno, charlar también con ustedes, charlar también con los productores y con las inquietudes que ustedes nos presentan, así que bueno, para nosotros es un gusto y siempre estamos dispuestos. El licenciado Cristian Russo, quien integra la guía estratégica para el agro de la Bolsa de Comercio de Rosario, en diálogo con una jornada productiva.